Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenidos a este canal Restauración. Invitándola a que se suscriba, comente y comparte. Nosotros queremos que en este video usted pueda aprender, podamos aprender. Claro. Ustedes y nosotros. Lo que es capaz el hombre cuando logra conectar con Dios en lo espiritual. Porque no es lo mismo hablar de cosas espirituales que vivir las cosas espirituales. Y conocer el Dios espiritual. Tanto así que las cosas espirituales son lo que hacen que se consigan las cosas sobrenaturales y tú puedas caminar en lo profético y en lo sobrenatural de Dios. Vamos a tomar aquí en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 12 al 14. Hablando un poco de Eliseo. Son profetas que me llaman mucho la atención, lo que son Elías y Eliseo, porque eran gente terrible a otro nivel. Eran un llamado poderoso. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en partes, y alzó luego su manto de Elías, el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías, el que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno a otro lado, y pasó Eliseo. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por su palabra poderosa. Dios, por tu palabra que han sido leídas en el nombre que sirvan de bendición. Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para cada persona que lo escuche. Amén, en nombre de Jesús. Elías y Eliseo. Tú sabes que Eliseo estaba muy tranquilo, arando en los terrenos de su padre. Cuando Elías va y le toca, le dice: cállame atrás, que tú eres el que va detrás de mí. Y la Biblia habla de que Eliseo terminó con todo lo que tenía. Mató los bueyes, se lo comió. O sea, nada que lo amarrara a su pasado, prácticamente. Él lo dejó ahí porque sabía que lo que le tocaba vivir de ahora en adelante no era algo normal. El creyente, yo digo que a la iglesia, a la mayoría de la gente de la iglesia, se le enseña más a ser víctima que lo que realmente son en el mundo espiritual de parte de Dios. Porque nosotros vivimos quejándonos, llorando, lamentándonos, cuando Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario. Y la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que habla más es de la victoria del pueblo de Israel, que aunque pasó por penuria, Dios siempre le daba la victoria. Claro, exactamente. Cuando hablamos de tener un contacto con lo sobrenatural y entender lo que es el enlace que Dios le ha dado al hombre, la autoridad que Dios le ha dado al hombre, lo primero que hay que tener en conocimiento es el conocimiento de quién es Dios. Cuando el hombre llega a tener el conocimiento de quién es Dios, empieza, gloria al Señor, lo que es una operación automáticamente en el hombre, porque ya hay un contacto face to face con Dios y el hombre. En la antigüedad se ungía con aceite y esto representaba una marca que el Espíritu Santo de Dios, cuando veía esta marca, posaba sobre esa persona y empezaba a lo que es a utilizar esta persona. Nadie que no tenía conocimiento de quién era Dios o que Dios no se le revelara, no podía entrar a las visiones proféticas y a lo que es entender el mundo espiritual. Porque cuando nosotros podemos entender lo que es el mundo espiritual, lo natural es cosa sencilla. Porque como a mí, si Dios a mí no se me ha revelado, ¿cómo Dios me va a decir que yo me voy a enfrentar a un ejército de 12,000 hombres, yo con 300 hombres como a Gedeón? Sin espada, sin jabalina, sin arco y sin carro. Solamente lo que le dicen: levántense y empiecen a tocar jarra y cantina. Wow. ¿Cómo yo puedo entrar a esa atmósfera de confianza y creer en ese Dios? Lo primero es que cuando el rey Saúl es ungido como rey, dice la palabra del Señor que Samuel le dice: cuando te encuentres con los comparsas de los profetas, tú vas a profetizar y el Espíritu de Dios viene sobre ti, tú serás mudado a otro hombre y ahí empezará lo que se llama tú tener contacto con Dios y empezarás a relacionarte con Dios. Lo primero que él le dice es: todo lo que te llegue a la mente, hazlo.
Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros nos convertimos, lo primero que llega a nuestra vida se llama el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, yo me voy y no lo dejo, sino que vendrá el Espíritu Santo, quien subirá, le quitará al Padre y a mí secretos ocultos, demasiados ocultos, y se lo dará a ustedes. Por eso la Biblia dice que gran tesoro Dios ha puesto en vasijas de barro. Cuando el creyente empieza, aunque no se le dé el púlpito, muchas veces lo bautizan en agua, no se le da el púlpito, pero ya el creyente empieza lo que es a tener manifestaciones, empieza en la iglesia a ver visiones, a ver lo que gente con 40 años en el evangelio no pueden ver en una iglesia. Y ellos, al no tener el conocimiento y la profundidad, empiezan a hablar en el lenguaje que ellos puedan hacer de que están entendiendo. Cuando un creyente logra tener el conocimiento de Dios y el contacto de las cosas espirituales, que puede entender las cosas espirituales con ligereza, es un hombre que donde quiera que vaya caminará victorioso. Claro, cuando un hombre entiende cuál es su llamado, las cosas que Dios hace en su mano, eso es algo terrible. Hay gente que porta la unción, hay gente que porta una presencia tan descomunal que los demonios los respetan tanto que ellos no saben que tienen ese respeto en el mundo espiritual. Eliseo toma el manto y él no sabe la autoridad que tiene cuando a él se le hizo una promesa y se le dijo, cuando tú me veas el manto, tú lo vas a coger, y el manto, él agarra el manto, se desespera porque no siente nada, no siente ninguna manifestación, pero golpea las aguas y las aguas le obedecen. Aún él viendo esta manifestación, todavía él no tiene ningún contacto con el Dios de los cielos. Él no oye una voz rugiente que le dice, eres tú, Eliseo, el sucesor. Él no ha oído una confirmación de Dios. Lo único que él tomó fue el manto, pero él no oyó que nadie le echó una jarra de aceite. Este hombre simplemente dividió las aguas, y aún él viendo este milagro, él no entendió en la dimensión en la que él estaba caminando. Cuando él lo vino a entender, cuando maldigo a los 42 jóvenes que fueron devorados por la bestia del campo. Dios mío, tú sabes que hay dos tipos de personas dentro de los caminos de Dios. Está el hombre natural y está el hombre espiritual. El hombre natural, la unción lo visita, pero el hombre espiritual porta la unción todo el tiempo. Elías, que es uno de los profetas que al principio dijimos, Elías, cuando empieza a orar por lluvia, luego de que descendió fuego, sí, él empieza a orar por lluvia. Él manda a su criado 7 veces a ver si viene algo. Y a la 7ª vez el criado le dice, yo veo una pequeña nube. Oye, el criado minimiza la nube lo primero. Veo una pequeña nube y la minimiza más. Es como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Sí. Y esto fue suficiente para que Elías le diga, ve allá donde acá y dile que use su carro para que el agua no le ataje. ¿Por qué? Porque quizás al criado de Elías la unción lo visitaba. Sin embargo, Elías, que portaba la unción, sabía lo que representaba esa pequeña nube. Porque el hombre espiritual no ve el milagro en las grandes cosas, ve el milagro hasta en lo pequeño, porque su fe no se limita a lo pequeño de las circunstancias. Es que en el evangelio las cosas son diferentes, porque el evangelio no se trata de tiempo. Tú puedes tener 100 años, tú puedes tener estudios de teología, tú puedes tener estudios universitarios, lo que sea. Y eso no quiere decir de que tú eres un hombre que porta la unción y que el mundo espiritual te respeta. No. Eso es lo que quiere decir, que en la tierra tú estás acreditado, pero en el mundo espiritual tú no eres nadie, tú no causas mella. Es lo que, mira, hay gente que predican y dicen, el diablo le tiene miedo a un hombre o a una mujer de rodillas. Yo respeto el que dice eso, claro, pero yo no comparto eso. Te voy a decir por qué. El diablo sabe quién tú eres en el mundo espiritual, claro, cuando tú te metes en lo espiritual. Ahora, el diablo no quiere que tú llegues al nivel que él conoce y lo que tú harías cuando tú llegues a ese nivel. Es que sigue. Entonces, pasa algo. Elías le dice a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Mira, yo pronto voy a ser quitado de ti. ¿Qué tú quieres que yo haga contigo? Eso tiene que ver mucho con lo que somos nosotros y lo que queremos en Dios. Claro. Y Eliseo le dice, bueno, yo quiero una doble porción del Espíritu que hay en ti. ¿Tú quieres una doble porción? Bueno, difícil cosa tú has pedido. Ahora, si tú vieras en el momento que yo fuera quitado de ti, tú vas a recibir lo que tú pides. Oye lo que Elías le está diciendo. Tú me estás diciendo que este hombre va a tener que dejar de dormir.
va a dejar de tener que ir al baño, va a tener que dejar de comer, va a tener que negarse cosas que él quiere para estar pendiente a ti, para cuando tú seas quitado de él recibir lo que él quiere. Hay gente que no alcanzan el nivel espiritual que Dios quiere que alcancen porque quieren el nivel espiritual, pero no quieren pagar el precio. ¿Y por qué no quieren pagar el precio? Porque es muy fácil que Dios te ponga la comida en la boca, pero es muy difícil que tú te tengas que fajar por esa comida. Mira, te voy a decir algo. No hay nada fácil en la tierra. No. Nada, no hay fácil. Y esto que Elías le dijo a él, cosa difícil ha pedido, y le puso una condición, un reto en pocas palabras. Y te voy a decir algo, la unción no se adquiere oyendo a otra persona, vamos a decir, tú viendo videitos y oyendo cancioncitas. Lamentablemente la unción requiere un precio que tú muchas veces, si tú no eres sabio, descuidas a tu propia familia, descuida tantas áreas de tu vida que muchas veces la gente hasta te tiene por loco. Porque es que eres tú y el Espíritu Santo, tú y Dios solamente. Tú lo que quieres pasar ahora con Dios, porque hay cosas que Él te las quiere revelar. Claro, y te voy a decir algo, hay niveles espirituales. Muchos dicen que no hay niveles, pero sí en lo espiritual, hay rangos espirituales que los demonios tienen que obedecerlo. Y hay lugares. Hay niveles y hay dimensiones. Y no es lo mismo operar en niveles que operar en dimensiones. Yo no sé, yo te voy a decir algo, varón. He oído a gente hablando de ese tema. Lo que yo sé, sí, varón, que si tú no estás acreditado para administrar en cierta área, no vayas. Porque la búsqueda espiritual tiene que ver mucho cómo Dios te va a usar. Por ejemplo, ¿qué caso te pondría? Te pondría el caso de Apolo, te pondría el caso de Pablo, de hombres que de los 12 apóstoles y del apóstol último, que es Pablo, cada quien operó en un nivel de unción diferente. Y si tú te fijas, hay predicadores que su fuerte no es la palabra de ciencia. Su fuerte es que cuando ellos agarran el micrófono, Dios lo usa en unos niveles de liberación terribles, descomunal. Porque Dios sabe que esa persona no tiene un nivel académico muy alto. Y por más que esa persona lea, no va a poder entender los misterios de Dios a través de la palabra. Dios lo que hace es que complementa su ministerio, como muchas personas dicen que Pedro era un tipo del vulgo. Pero cuando tú ves a Juan, los escritos de Juan, te das cuenta que a Juan se le llama el apóstol, que el teólogo. Porque este hombre habla con una finura de Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando tú empiezas a estudiar los escritos de Juan, te das cuenta de que los niveles de conocimiento que Juan tenía en cuanto al Espíritu Santo y en cuanto a Dios son terribles. Conocimiento y revelación. Mira que Juan en los escritos no habla de genealogía, ni que de dónde vino Jesús, que quién era María, no. Él va directamente a la eternidad, al principio, de dónde viene. Varón, ese hombre viene terrible. ¿Tú has visto la película Matrix? Pero claro. Yo comparo nuestra realidad con Matrix. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en lo espiritual, es como cuando a Neo... Matrix se compara con nosotros, que somos primeros. Digo, yo hago la comparación porque mucha gente quizá lo vería así. Digo, sí, claro. Pero realmente, cuando nosotros nos metemos en lo espiritual, es ahí donde Jesucristo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro. ¿Por qué? Porque la fe no se trata de lo que yo estoy mirando. La fe se trata de lo que yo no estoy mirando, pero yo sé que va a acontecer. Claro que sí. Porque ya en el mundo espiritual sucedió. Claro. Por eso Jesucristo habla de la intimidad. Cuando tú te en lo íntimo, tu Padre te ve en lo secreto, te recompensa en público. ¿Por qué en lo secreto? Hay gente que cree que en lo secreto es que tú te vas a meter solo en un cuarto. A veces lo secreto es que tú dentro de ti tenga esa comunión y esa intimidad tan profunda con Dios, que hablando yo contigo, estoy hablando con Dios y tú no te estás dando cuenta. Pero claro. Hay gente que llama las cosas que no son. Como si fuera. Y sucede, mi hermano. Claro. Hay gente que dice, este drogadita mañana va a ser un profeta. Claro. Y no tanto eso. El profeta es un profeta internacional. Ahí es que entran los niveles espirituales. Ahí es que entran los niveles de Dios. No sé si tú te has fijado que el apóstol Pablo dice que ministre según el don de fe que fue dado. Por eso tú ves que evangelista que solamente profetiza. Algo claro, cada evangelista de nivel va a profetizar. Cada
va a ministrar liberación según el nivel de fe que tenga. Hay evangelistas que predican en una campaña y solamente 2 endemoniados y 1 son libertados. Pero vemos de repente al otro que va a predicar el otro día bajo un nivel de gloria más poderoso, bajo un rango más terrible. ¿Y qué pasa? Que tú ves que desde la casa lo sacan endemoniado porque hay un nivel de unción, una intimidad con Dios tan terrible que el mundo espiritual no soporta a ese hombre. Hay profetas que profetizan simplemente individualmente. Cuando Eliseo había muchos profetas, pero cuando profeta como Eliseo era él solo en ese tiempo, porque el nivel de autoridad que Dios le depositó a él era un nivel que era para multitudes, para reyes, para naciones. Por eso Eliseo y Elías eran profetas que profetizaron en su nivel de fe. Profetizaron a gente donde los profetas que no estaban a esa altura no podían llegar. Hay profetas de este tiempo que tienen una palabra dura. Y hay profetas que no salen en YouTube, no salen en parte, no lo invitan a grandes escenarios. Pero hay otros profetas que son tan peligrosos que Dios le da acceso a que entren a lugares donde nadie puede entrar. Dios mío, tú sabes que el hombre espiritual no se sujeta al tiempo. Es que no. Incluso el hombre espiritual viaja en el tiempo. Parece una locura, pero es así. Y Felipe, este hombre prácticamente... Oye, el libro de los Hechos te da a entender... Wow, Dios mío, Padre, esto es terrible. Suéltalo. El libro de los Hechos te da a entender la manifestación del Espíritu Santo, donde, cuándo y con quien Él quiera lo hace, y como Él quiera lo hace. Si Dios quiere poner a una gente a caminar por encima del agua, Él lo hace. Dios mío. Si Dios quiere poner a una gente a que vuele por los aires, Él lo hace. Y lo vimos en el libro de los Hechos. Claro. Que para Él, en el libro de los Hechos, le está diciendo a la iglesia de este tiempo: al que me busca, para mí no hay límites. ¿Sabes? Que ahorita cuando estábamos reunidos fuera y el hermano mío dijo una cosa que realmente me explotó la cabeza y me recordó algo. Jesucristo oraba previo a la situación. Y Jesucristo tenía la victoria antes de enfrentar la situación. Claro. Cuando la mujer sirofenicia, Jesucristo sabía que esa mujer iba para allá. Jesucristo, digamos, estaba ignorando a esa mujer a propósito. Porque había algo. No me diga Jesús que él no estaba escuchando a esa mujer. Cuando la mujer que tocó el borde de su manto, él sabía que esa mujer iba a tocar el borde de su manto. Porque Jesucristo se apartaba a orar, a la intimidad. Por eso la Biblia, él lo dice. Miren, si yo le estoy diciendo a ustedes que ustedes van a orar en los secretos, y su padre que lo ve en los secretos, lo recompensará en público, es porque él lo vivía. Es un sacrificio. Ahora mismo, en un cristiano orar 2 horas es un sacrificio. Es que hay un problema. Si en aquel tiempo, varón, 1 hora le era difícil entrar a la intimidad con Dios, imagínate hoy en día. 15 minutos con una tanta batalla. tecnología que hay. 15 minutos en una batalla. Que le dedicamos más tiempo a este aparato que a la oración. Wow. Juan Carlos Harrigan decía. Me voy más profundo, varón. Los predicadores que están ahora mismo en las redes están por debajo todito de las 3 horas para abajo orando. Yo creo que tú estás poniendo muchas horas. Creo que estás poniendo muchas horas. Te estoy diciendo que los niveles de oración son insoportables en el mundo espiritual. Y Satanás sabe el hombre que porta niveles de oración. Yo creo que Abraham era un hombre sumamente espiritual porque Abraham tenía mucha comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios no la tiene el hombre en la carne, es lo primero. Dios trata con el hombre, sí, pero no trata con la carne del hombre, sino con el espíritu del hombre. Cuando Dios habla a Abraham, le habla al espíritu de Abraham. Y cuando Dios trata con alguien en el Antiguo Testamento, no habla con la carne de esa persona, habla con el espíritu de la persona. Para tú tener un contacto con Dios, por eso hicimos referencia, primeramente a todos los profetas que decían públicamente: viva Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, ellos no estaban fuera de la presencia de Dios. Incluso cuando Elías está en el arroyo de Kerib, que se empieza a secar el arroyo, Dios le dice: párate de ahí, ven, porque he preparado una viuda para que te alimente a ti. Claro. Escúchame bien. Y Elías va donde la viuda, la cual, irónicamente, en tiempo de sequía tiene agua, pero no tiene comida. Wow. Y Dios le dice: trata con Elías, porque eso no salió de Elías. Le dice: tráeme agua. Y la mujer, sin pelea y sin nada, va donde Elías. Mi alma alaba a Dios. Va donde Elías. Y Elías le dice: dame agua. Y la mujer se manda a buscar el agua. Espérate, ven. Pero antes de tú llegas aquí con el agua, tráeme comida. La mujer le dice: yo no tengo comida. El tío puede ser que ella tiene agua, claro, pero no tiene comida. Y Elías le da la palabra. Oye,
no le dice, oye, si tú me das la comida, Dios va a hacer un milagro. No. Te aseguro que si tú me das a mí primero, la harina no se va a acabar, ni la aceite va a manguar, porque ya Elías había visto el milagro de Dios efectuado en el mundo espiritual. Esto es tan terrible, que una preparación para entrar a niveles espirituales no viene de la noche a la mañana. Wow. Eso es un proceso que tú tienes que llevar sin mancar. Porque cuando David se enfrentó a Goliat y le preguntaron qué experiencia tú tienes para tú venir aquí a decir que tú a él lo puedes matar. Si gente que sabe menear la espada, saben pelear, son guerreros, no pueden con ese hombre. ¿Qué te acredita a ti? Entonces él le dijo, yo, donde nadie me veía teniendo las ovejas de mi padre, yo mataba osos, animales de 6 pies, 7 pies. Yo mataba leones. Cuando ellos se llevaban una oveja en la boca, yo los mataba. Lo que yo le quiero decir a la gente que me están viendo es que para entrar a niveles espirituales es una constancia y que toma tiempo. Nosotros vemos a Ezequiel Molina, Juan Carlos Argan, pero cuando tú ves te dice a ti que son gente que tienen 20, 30 años ministrando la palabra de Dios y que Dios a través del tiempo ha ido metiendo a niveles espirituales de comunales, que todavía, hasta que ellos no se mueran, no se sabe lo que Dios va a hacer con esa gente. Terrible. Así que ya ustedes saben, orando, ayunando y metido con papá. Suscríbase, comenta y comparta. Bendiciones.